Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Salgado. Bienvenidos a el podcast Hablando de lo tóxico del amor. Hoy me acompaña una gran amiga, una gran profesional que yo admiro un montón, Isabel Cetina. Hola, ¿cómo está Isa? Muchas gracias, Anita. Igual el sentimiento es mutuo, una admiración profunda por tu trabajo y por ti como mamá, como persona, como todo. Hoy yo invité a la Isabel porque vamos a hablar de un tema peliagudo como el abuso sexual. Y bueno, vos escribiste un libro al respecto, se llama Siete formas de afrontar el abuso sexual. Ya hemos hablado sobre esto en otro espacio, Isa. Y yo quería Así un es. poquito compartir esta parte personal. Yo veo que esta es una experiencia que vos y yo de alguna manera compartimos. Entonces, mi primera pregunta va a ir movida por lo siguiente. Fíjate que yo soy sexóloga, ¿verdad? Y que trabajo con abuso sexual un montón. La mayoría de las veces miro que las personas vienen por un tema de sexualidad o por un tema de parejas, pero no logran identificar esto es un abuso sexual. Es decir, que a mí me impresiona la cantidad de veces en que yo tengo que acompañar a una persona a que le pongamos nombre a, a este abuso, ¿no? A Claro. decir, mire, esto es un evento traumático, esto no es como la sexualidad debería funcionar, y como poder ponerle nombre. Y yo veo que esta dificultad para identificar los abusos es porque demasiadas veces no hay como una claridad de cómo se mira el abuso sexual. Es decir, que cuando pensamos en una violación, nunca pensamos en esto algo que hacen los esposos, sino que lo que pensamos es en un callejón oscuro y una persona, un desconocido en la calle que me toma la fuerza. Sí, y también tenemos esta idea, ¿no? De que todos los abusos tienen que ver con una fuerza bruta, pues con que alguien me obliga de una Ujú. cierta manera. Sí, entonces cuando yo no grité, cuando de alguna manera era pequeña y cooperé de alguna manera, sí, o sea, me dieron un caramelo o me dieron atención o me dieron cariño y entonces yo no es que haya dicho que no, ya haya gritado, hasta me siento culpable porque no lo logro ver como un abuso. Exacto. Sí, que no sientes que fue obligado. Sí, entonces quisiera que tú nos compartan cómo te diste cuenta o cómo llegamos al punto de poder decir esto es un abuso sexual y esto me pasó. Fíjate que es buena pregunta y cuando estábamos hablando de esto fuera del aire, me quedé pensando porque realmente nunca había identificado como que fue un abuso. Lo supe como a los 21 o tal vez antes, entre los 17 y los 21 yo creo que hice conciencia de eso, ¿no? Vengo de una familia donde había mucha violencia, donde estaba muy normalizado y esta parte de la sexualidad como vista con mucho morbo, ¿no? Como de no te puedes poner ese short porque estás provocando, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, yo creo que ya de grande fue cuando me di cuenta. Y no lo concienticé desde la violencia, como dices tú, sino como que lo normalicé. Y después me pasó en dos ocasiones con diferentes personas dentro de la misma casa. Y la otra, pues obviamente ya la reconocí tal cual como un abuso. ¿Cuál sentís vos que eran las dificultades para identificarlo? ¿Era el tema de que es familia? ¿Es el tema de que está normalizado? ¿Cuál fue tu proceso? Dentro de toda la investigación que hice para poder escribir el libro, porque el libro es un cuaderno de trabajo. Entonces, Ujú. entrevisté a muchas personas que habían sufrido abuso y justamente dentro de todo ese descubrimiento que empecé a hacer, yo me di cuenta que fue la culpa. Yo me sentía culpable. También a través de la terapia me di cuenta de eso. Yo me sentía sucia, me sentía que yo lo había provocado. Y eso me trajo muchas consecuencias, ¿no? A nivel personal, a nivel sexual, etcétera. Entonces, sí, yo creo que era la culpa y que era familia. Entonces, dos factores que yo creo que a la mayoría de las víctimas les pasa, ¿eh? Eso es lo más común. Fíjate que yo siento que fue por capa, es decir, que mientras más lejanía había, mucho más posibilidad de decir esto es una situación de violencia que no debía haber sucedido. Y mientras más grande, pues que ya uno dice esto que pasa no está bien, o tal vez uno miró historia o escucha de otras personas, pero mientras uno va creciendo como que hay más claridad de que esto tiene una naturaleza sexual, de que esto no debería estar pasando, de que esto está mal. Y creo que cuando uno es más niño hay más confusión, especialmente cuando existe algún tipo de placer. Sí, y aquí el niño se confunde, porque el niño dice, pero es que me gusta, aunque me incomode. Muchas veces las víctimas de abuso
sienten esto y dicen, no, pero es que yo al final que pude disfrutar. Lo que pasa es que se disfruta, y esto es lo que es importante mirar, porque el cuerpo es cuerpo. La biología como tal no tiene moralidad. No dice esto es incorrecto, sino que el cuerpo Sí, reacciona ante el contacto, pues al final de totalmente. cuentas. Y justamente eso es la parte que yo no sabía. Hasta que tomé terapia supe que justamente era algo muy natural y sentir bien estaba natural, porque era mi cuerpo. Lo que no estaba bien es que alguien mayor lo hiciera. Ahí fue donde como esta parte moral entra, como que hace un clic. Y también el ver en otras familias, incluso con el papá de mis hijos, yo entendí que no era normal. Yo creo que el primer paso, Anita, es tomar terapia, precisamente para aclarar estos puntos y ponerlos muy claritos en bloques y decir, no tengo culpa por haber sentido rico, ¿no? En el caso que fuera así, ¿no? Pero si hubo un sentir en el cuerpo, no es malo. Yo no tuve la culpa, que esa claridad. Y la tercera es, ¿cómo puedo arreglar lo que ahora no está bien y cómo lo puedo arreglar? Para constelaciones familiares dice que uno escoge una profesión buscando sanación. Sale una historia que me pareció súper interesante. Ella hace la genealogía de una familia donde a un ancestro, digamos, hace 7 generaciones le habían cortado la cabeza. Le habían cortado la cabeza durante la Revolución Francesa y que todos los descendientes habían escogido una profesión que tenía que ver con la cabeza. Habían sombrereros, habían maxilofaciales, habían oculistas, habían peluqueros. Cada una de las personas en las 7 generaciones siguientes habían escogido profesiones que tenía que ver con la cabeza, que tiene que ver con la sanación. Me costaba mirar porque a mí me había interesado la sexualidad como una profesión, ¿sí? Porque yo decía, pero si yo ya sané esta parte. Y también miraba que había un punto en algunos casos en donde yo lo sentía personal. Fíjate que unas cosas que me preguntan mucho es cómo hacer para atender pacientes y no sentirte drenada. Y entonces yo explico que es que uno lo mira diferente, pues, o sea, porque como no lo tomas personal, porque pues uno tiene un montón de procesos. Pues yo en lo particular tengo un montón de procesos. Yo voy a mi terapia de hace como 18 años, pues. Pero yo sentía y había un puntito. Pude ponerle nombre a aquello último. Y fue un proceso difícil, liderado por un síntoma que surgió en mis hijas. Pero fue a través de esto que ya no se quedó en mí, sino que pasó a la siguiente generación como un llamado de hay que mirar esto. Y entonces yo veo todo eso como un proceso creativo, ¿no? O sea, un proceso creativo, el hablar de sexualidad, un proceso creativo, el trabajar con sexualidad, un proceso creativo, el acompañar a las personas a sus procesos de sanación es un proceso creativo porque al final cada caso es un caso distinto y cada persona necesita un acompañamiento diferente. Y yo siento que estos procesos creativos como que me ayudaron al final a llegar a esto profundo que necesitaba llegar, que destapó otro montón de cosas. ¿Cómo fue para vos, Isa? ¿Cómo este proceso creativo ha sido para vos también parte de tu proceso de sanación? Fue muy chistoso porque el libro lo empecé a escribir hace muchos años y lo escribí en un momento de mucha paz y mucha calma, en un momento de mucha transición y mucho cambio. Y fue porque detecté que era parte de mí, ¿no? Y darme cuenta a través de mis hijos todo lo que yo me resté por ese evento, ¿no? Y obviamente también a nivel pareja, a nivel personal, ver la afectación que esto pudo tener en mí y también trabajar ese proceso, ¿no? Simplemente el poder saber que hay un amor verdadero, el también saber qué cosas sí quieres y qué no quieres en tu vida. Y el proceso del libro fue como lo que a mí me funcionó. Por ejemplo, el primer capítulo habla acerca de tomar terapia. ¿Por qué? Porque para mí es mi canasta básica. Porque hay cosas con las que tú no puedes lidiar, aunque tú creas que sí. Entonces fue simplemente narrar lo que a mí me funcionó, como dices, número uno, terapia. Número dos, el reencontrarme conmigo y saber qué me gustaba, quién era yo, porque llegaba un punto como que hacía las cosas por agradar a la pareja, pero no a mí. Y descubrí una persona muy creativa. Probablemente dentro de mi árbol genealógico había muchas personas dentro de los negocios, o sea, yo soy una persona que de la nada puedo hacer algo
y lo puedo construir, dejarlo y luego irme a otra cosa y construir. O sea, es como que poderme dar cuenta que todas esas pequeñas cosas, esos altibajos, esas codependencias, todo eso era un factor y que como dices tú, he pasado por muchos procesos. Una para mí, pero también para que esta generación no lo repitiera. Entonces, obviamente sigue el trabajo. O sea, estas cosas son recurrentes y vuelve a aparecer en tu día a día, en cómo te relacionas con los otros, cómo te relacionas con tus hijos, cómo te relacionas con la pareja, cómo te relacionas con personas nuevas, con el dinero, que en algún momento platicábamos tú y yo de eso, ¿no? Siempre ha sido constante, pero tuve que tomar ciertas decisiones para que eso también como que regresara esa energía. Sí. ¿Y qué sentís que hubo como un antes y un después a la hora de hacer ese proceso, ¿no? De plasmar por escrito, esto es lo que a mí me ha servido. Ay, pues súper sanador. ¿Sabes qué es lo más bonito? Yo este libro lo hice para poner esta energía en la mesa de las personas. Cuando tú abres esta energía para platicar de esta situación, haces que la verdad salga a la luz. Y si en algún momento alguien nos está escuchando, nos está viendo y está sucediendo esto y ellos llegan a su casa, dicen, oye, fíjate que escuché un podcast de esto acerca del abuso y yo me sentía igual, etcétera, ponen ese tema sobre la mesa, probablemente alguien va a dejar de hacerlo, alguien va a salir y va a decir, a mí también me pasó. Y esa es la energía que yo quiero, o sea, que más personas levanten la mano sin pena y digan, esto también me pasó, pero eso no me define por todo el trabajo que hice, no porque lo hablé. Sí fue sanador hablarlo, pero el proceso fue el que me sanó, el que me permite hoy por hoy platicarlo sin llorar, sin sentir como ese dolor y tampoco que le afecte a mis hijos, ¿no? Y lo que me es más gratificante, el poder sentarme en una mesa, que otra persona libremente lo hable y se sienta en esa confianza y que yo le diga, mira, ve a terapia, mira, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó hacer este ejercicio, esta calibración, y que las personas digan gracias, que no lo había podido nunca hablar con nadie. Y me ha pasado mucho. Últimamente el universo me está mandando más personas que se sientan conmigo y me platican de esto libremente. Entonces eso para mí es súper sanador. Fíjate que para mí lo más importante, y creo que este último proceso que tuve, como esta última capita, fue uno de los procesos de terapia más duros que he tenido. Y yo lo intuía. Fíjate, yo me fui a hacer a una constelación y le digo, mire, fíjese que ya todo lo racional, yo ya lo vi en este tema. Necesito ir a ver qué es lo que hay debajo de aquí, porque aquí hay algo y yo no lo estoy pudiendo ver. Y entonces se abre, ¿verdad? Y primera vez en la vida yo dejé de ir a terapia. Y me acuerdo que haberlo hablado con mi pareja y haberle dicho, amor, fíjate que me lo estoy corriendo a terapia. Y yo nunca me le corro a terapia. Yo soy una muchacha muy valiente, que yo ya sé que me va a doler, pero yo voy. Pero esa vez no, me la andaba corriendo. Y entonces, como el síntoma fue para abajo en hija uno, pero empezó a surgir en hija 2. Y entonces, bueno, ya no vamos a hacer esto porque muy imprudente, esta técnica es muy imprudente, entonces me voy a ir a otra, donde otra terapeuta muy amiga y todo, yo la quiero mucho, y entonces le digo, yo creo que mejor tu técnica es mejor. Entonces me fui donde ella, y entonces tuve esta sensación de que yo me iba corriendo del tema por aquí, y el tema me salió enfrente, pues. Y entonces en la sesión ella me empezó a hacer preguntas, pero yo sé lo que está haciendo, yo sé para qué me está haciendo las preguntas que me está haciendo. Y entonces yo recuerdo aquella sensación de, me rindo porque esto es lo que es, pues, o sea, ¿para qué me va a hacer más preguntas si yo ya sé para dónde vamos? Y entonces le digo, mire, ni me pregunte más, fíjese que me pasó esto y hace unos meses esto y esto y esto. Y entonces fue una de las sesiones más intensas que he tenido. Yo dormí como 14 horas después de eso. ¿No? Y después de como integrar todo esto que había pasado, de lo que me había dado cuenta, como reestructurar hasta mi visión de mí misma y de darle sentido a un montón de cosas que habían sido de una cierta manera en la vida. La relación conmigo misma fue la que más cambió y con mi verdad, porque eso es lo que yo no lograba mirar. Yo lograba mirar la verdad de los demás, pero no lograba validar mi perspectiva de la situación. Entonces yo lograba mirar, pobrecita la otra persona, mira tal cosa, mira qué barbaridad, qué debe haber pasado en la vida del otro,
pero no que me pasa a mí. Y te lo cuento, me toca respirar todavía. Y entonces yo me acuerdo que iba donde la terapeuta y le decía, pero ¿cómo es posible pero si yo trabajo en esto? Me mandó a leer un libro de Julie Gottman que se llama 10 maneras efectivas de hacer terapia de pareja. No para que aprender a hacer más terapia de pareja, sino Sí, porque en ese libro plantea cómo todo lo que uno trabaja está mezclado con tu parte personal y ella misma dice, yo como terapeuta de pareja, soy investigadora de pareja, escribo sobre esto, tengo problemas de pareja. Voy a terapia de pareja, nos peleamos horrible con mi marido, tenemos grandes desavenencias. Ya sabes que yo misma se lo digo a otros colegas que vienen de mí a decirme, Ana, no soy suficientemente perfecto para tal cosa. Y yo, niña, pero mira, todos los maestros, o sea, todos los maestros son divorciados, todos los maestros son un desastre. Y de cada desastre sacan un libro. Y entonces en este libro a mí me pareció una cosa maravillosa que esta persona te dijera tu humanidad va a estar metida en tu trabajo y no hay manera de separarlo, pues. O sea, sos una humana a pesar de todo lo que pasa y vas a tener proceso a pesar de que este sea te tu vas a trabajo, equivocar pues. y te vas a equivocar. No vas a tomar tal vez a veces las decisiones correctas para las personas, incluso ni siquiera para ti, porque en el momento no lo ves, no lo sabes, hasta Y entonces esa relación conmigo misma de reconexión con mi punto de vista, con mi vivencia, con lo que me pasa, como ponerle nombre y abrazarlo como mío. Así lo vivo. entonces me dio mucha claridad. Me dio mucha claridad, no el libro, sino en general, como todo lo que fui viviendo. Cada vez que escribía un capítulo me daba claridad. He tomado decisiones que probablemente no son las mejores, pero yo ya no me fijo. Así como me pasa con este tema, yo no me veo como una víctima, yo me veo como una sobreviviente. Y desde ahí tampoco defino el pasado, ni tampoco siento coraje ya con esas personas. O sea, para mí es como algo que sucedió, no lo normalizo porque eso no se debe de normalizar, pero también siento compasión por el otro, ¿no? Y me redefino todos los días, yo, sin ese proceso, sino más bien con todo el proceso de terapia y con todas las herramientas que tengo actualmente. Fíjate que ahorita que decías algo que me llamó la atención, como este tema de pareja, ¿no? Muchas de las personas que yo entrevisté para este tema, la mayoría tenían adicciones o no tenían pareja o tenían como relaciones muy codependientes. En mi caso, me separé hace poco y aunque fue algo doloroso, fue muy sanador también, ¿sabes? Porque me di cuenta que esa niña herida de hace tiempo fue la que tomó la decisión de casarse hace casi 20 años. Y esta mujer madura de hoy puede ver con mayor claridad, pero tienes que pasar por el proceso. Es doloroso, pero tienes que pasar por el proceso. Sí, y al mismo tiempo, Isa, yo siento que la mayoría de las personas pues toman la decisión de unir la vida, ya sea con un casamiento o con una relación larga o con una relación corta también, desde ese mismo lugar y a veces los procesos de sanación, cuando no van a la par con la pareja, pueden llevar a esto, a uno sentir, yo estoy en un momento y vos estás como en otro momento, no quiero decir inferior, pero donde ya no logramos encajar y entendernos desde el mismo lugar emocional, digámoslo así. Y por más que trates, yo creo que también es amor el querer a alguien y decir, prefiero soltarte. Yo lo veo de esta manera. Es como si yo voy en un Ferrari y tú vas en un Volkswagen, ¿no? Entonces, yo no me puedo convertir en un Volkswagen. Tú te tienes que convertir en el Ferrari, desde mi perspectiva. Entonces, es como, ¿por qué tengo que frenarme y esperar a avanzar a tu velocidad? Cuando tú eres el que te tienes que poner en esta velocidad. Eso me sucedió porque me redefiní, porque descubrí lo que me gustaba. Antes no lo sabía. Antes yo ejecutaba y si me decían, vamos a tener un hijo, ok, vamos a tener un hijo. Por el miedo al rechazo, por el miedo al abandono, por todas esas como pequeñas cositas, ¿no? Hoy por hoy esta Isabel dice, no, es que te traicionaste, pero esa niña herida era la que estaba tomando las decisiones, no esta mujer madura de hoy, que sabe lo que quiere. Entonces, sí creo que es importante cuando alguien sufre algún abuso, el poder tomar terapia, tomar herramientas
para redefinirte, porque no eres siempre la misma persona. Año con año cambias, año con año surge algo diferente, algún síntoma, y muchas veces no observas el síntoma. Sí, y fíjate que a mí me pasó parecido después de este proceso, tal vez unos 6 meses después, en la crisis de pareja más importante de nuestra relación. Y tenía que ver con que esta cimentación de mi yo, siento, exigió. Y fíjate que no, que un poco retomando esto del Ferrari y el Volkswagen, pero desde el punto de vista emocional, ¿no? De yo decir, fíjate que nos escogimos en este momento y yo siento que tantas cosas he sanado que en este otro momento te necesito a mi par, como interactuando de esta forma distinta. Y yo siento que en otros momentos era para mí como bien vivir de una cierta manera o interactuar de una cierta manera o que la relación se llevara de una cierta manera. O yo tenía mis maneras como de, Sí, sí, de tú lo obviar o solucionabas, de... tú te adaptabas. Sí, me adapto, me acomodo y yo siento que esta cimentación de mi yo fue como una pared, no, esto de adaptarme más, no, no, no quiero, no me da la gana, yo, ¿Por no, qué? yo Porque quiero, te cansas todo el tiempo de adaptarte tú y oh, de que la otra parte no llegue a ese punto de adaptación. sí, y entonces para mí fue súper importante como este proceso y yo siento que esa es una parte tan importante de la relación que él puede abrirse, se ha abierto en los diferentes momentos a decir, vamos hacia donde Lana, qué es lo que vos decís. Yo me voy convirtiendo en Ferrari. La voluntad. Para mí, uno de los valores más importantes en una relación, sin la voluntad no puedes hacer nada. Si tú tienes la voluntad, tú puedes lograr lo que sea. Pero si no tienes la voluntad, es complicado. Hay una parte que tiene que saber con el saber hacer. Y también creo que hay una enorme riqueza en estos tiempos de soluciones. Es decir, yo tengo la voluntad de hacerlo, no sé hacerlo, pero hay un montón de maneras de aprender a hacerlo. O Sí. sea, la cantidad de cosas que tenemos ahora. Claro que eso requiere que yo tenga una capacidad anterior y es la capacidad de moverme de lo que siempre he hecho, a cómo lo he hecho todo el tiempo, a lo que necesito proteger también, porque todo proceso de cambio y de movilización y de crecimiento es un movimiento de apertura a la vulnerabilidad súper fuerte también. Sí. Yo creo que la mayoría de las víctimas o de las personas que pasan por eso no quieren sentir esa vulnerabilidad nuevamente. Yo creo que esa es la parte más compleja en el ser humano, la vulnerabilidad. O sea, de cubrirte para no sentirte, pues, vulnerable. Sí, y fíjate que ahorita que estás planteando eso, yo siento que los procesos personales lo llenan a uno de empatía hasta cierto punto, Sí. ¿sí? Todos esos momentos en donde uno fue diciendo, yo de esta agua no beberé y se la bebe más cochina, todos esos momentos que lo conectan a uno con la vulnerabilidad, con la humildad, etcétera, etcétera, te van llenando como de empatía no general, porque uno puede tener una empatía general donde uno dice, amor, te entiendo, como humanos nos sentimos de esta manera, sino una empatía de yo he estado ahí, ya sé cómo es, te entiendo, las células de mi cuerpo te entienden. Fíjate que Entienden. ahorita que estás hablando de vulnerabilidad, me doy cuenta que una de las cosas que yo hago cuando doy las noticias, ¿verdad? Mira esto que te pasa, mire, no tengo deseo sexual, mire, fíjese que lo que tengo es un vaginismo, fíjese que lo que tengo es una disfunción eréctil, lo que sea que tenga. La mayoría de las veces lo que hay es un tema de abuso sexual y muchas veces ese abuso sexual no se le da nombre. Y una de las cosas que yo hago cuando yo acompaño a ponerle nombre es a decir a la gente, y se lo digo con todas las letras, vamos a ir al ritmo que usted quiera. Y fíjate que se lo digo así porque yo me acuerdo, ahorita me estoy acordando que mi primera terapeuta, que yo tenía como 18 años, ella fue la primera que me dijo, mire, usted tiene un abuso sexual, porque me hizo uno de esos dibujitos, o sea, dibujos proyectivos, y en el dibujo proyectivo era un árbol, y me dice, este árbol, usted, había un gran hoyo así en medio.
Y entonces yo decía, esto es un nido de pajaritos. Y entonces me dice la señorita, mire, usted tiene un abuso sexual. Y yo me acuerdo que yo dejé de ir donde la terapeuta. No dije voy a dejar de ir donde la terapeuta, pero se me empezaron a olvidar las citas. Ay, es que se me olvidó, no tuve tiempo. 18 años tenía. Y Tu entonces, cuerpo, tu cuerpo, no, no quería. exactamente, precisamente porque era ponerle nombre a lo que no quería ponerle nombre, era ver lo que no quería ver. Y entonces me doy cuenta como de los primeros temas que salieron importantes fue ese. Y mi reacción fue huir de la terapia. Y que en este otro momento, casi 30 años después, mi proceso fue exactamente el mismo. Huir de la terapia y la terapia me volvió a agarrar de vuelta. ¿Qué Te te diré? pescó. Sí, me pesco. Y Pero es entonces, que, pero ya ahorita ujú, ya era como con más conciencia también, ¿no? con más conciencia y con más herramientas, pero yo sí hago ese como llamado o le digo a la gente, mire, lo vamos a hacer, y les cuento esta historia. Les digo, mire, cuando me pasó así, 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 y yo me sentía, no, yo no quiero hablar de esto, no quiero hablar de eso, no hay problema. Podemos hacer otras cosas mientras tanto, vamos entrando súper suave y vamos a ir al ritmo que usted esté listo para enfrentarse a este tema, porque yo entiendo que es un tema tan difícil y se lo estoy diciendo con total empatía porque ya lo he vivido, ya lo he pasado, yo la entiendo. Y al mismo tiempo todos los resultados que uno encuentra eh, en todo, porque al final de cuentas, Isa, como vos misma decía, la sexualidad tiene que ver con todo, porque tiene que ver con la relación profunda conmigo misma, con cuánto yo merezco, con cómo me va mi relación con el dinero, cómo hago para cobrar, para darme mi valor, para establecer límites, cómo voy a relacionar con esa pareja, cómo voy a querer que me amen, cómo voy a amar a los otros, con los hijos, con Exacto. todo. Justamente eso que acabas de decir ahorita, una de las cosas que más me he reafirmado de unos años para acá, después de todo el proceso de libro, terapias, etcétera, puntuales, fue el merecimiento. Dije, me merezco otro tipo de relación, me merezco otro tipo de trabajo, me merezco una relación conmigo misma diferente, o sea, todo cambió. Y yo creo que del año pasado a ahorita, tú y yo que somos amigas, creo que también has visto ese cambio, ¿no? O sea, radical de 360 grados, porque todavía más me reafirmé, o sea, tuve más claridad para las cosas y ver lo que sí, lo que no funcionaba, lo que verdaderamente yo quería, ¿no? Como muy en el fondo. Pero yo lo que le digo a las personas es, no es un proceso en el que ya lo tomé, ya me bañé, ya estoy limpio. No, te vas a volver a caer en el charco y te vas a volver a ensuciar. Y te vas a tener que volver a ir a limpiar con cierto tipo de agua para que se te quite bien la mugre. Y otra vez vas a volver a intentar en el camino. Y van a volver a pasar cosas y tienes que seguir. Sí, es porque es por Sí, capas, es por porque capa al final. es... Ujú. Sí, y yo creo que parte del proceso de sanación es también el poder hablarlo. A mí me ha impresionado mucho de manera positiva esta mujer francesa que sí, que el año pasado descubrieron que había sido víctima de su esposo y tal. Y como ella ha planteado y ella ha dicho, la, la vergüenza tiene que cambiar de lado. Y yo creo que estos espacios en donde nosotros podemos hablar al respecto. Y yo lo tomo también por mí, porque es como, em, yo creo que nunca he hablado de manera tan personal, o sea, con el cliente sí, porque con el paciente estamos en un espacio de vulnerabilidad, usted y yo le comparto mi historia para que se sienta acompañado y para que se sienta entendido, pero nunca en un espacio público. Y te invitaba por tu calidez, Isa, y porque nos podemos sentir cómoda hablando de este tema el uno con la otra, porque al final somos amigas y nos queremos con el corazón. Vos también has sido mi paciente y yo te agradezco mucho siempre tu confianza. Em, en todos estos momentos nos hemos ido acompañando y para mí creo que es sanador como vos decía, el que las personas miren
que esto es un tema que no solamente se cuchichea o se chismea o se habla o no se habla con nadie, sí, escondidas. sino que es parte de la vida, es parte de la vida. Y yo siento que pasa con todo en la sexualidad que no le queremos dar nombre. Y entonces, el otro día una amiga, yo le enseño el nombre de las partes de su cuerpo a mis hijas, ¿verdad? Son mujeres. Y entonces me decía, pero ¿por qué le tenés que decir que esa parte de su cuerpo se llama vagina? Sí se llama. Y yo, bueno, porque si la niña sabe que el oído de su nariz se llama fosa nasal y lo sabe desde que tiene 3 años, ¿por qué no va a saber que esa apertura que ella tiene entre las piernas se llama vagina? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tratar una cosa diferente a la otra? La niña necesita saber y necesita entender para saber cuidarse. ¿Sí? Y saber que esa parte es íntima y saber qué es la intimidad también. Yo es Exacto. algo que ahora platico mucho con mis hijos. Yo les digo, no está mal tocarte, pero eso es algo íntimo, es algo entre tú, nada más. Exacto. No Y yo siento que todos estos procesos con los que nosotros sanamos individual, pero también sanamos colectivamente como es, mujeres y como sociedad, eh, es la mejor apuesta que tenemos para que nuestros hijos puedan hacerlo diferente de y hecho, puedan vivir lo distinto. justo desde el colectivo. Exactamente, sí, porque no hay sanación individual sin la colectividad también. Y entonces aquí vamos todas juntas sanando y haciendo un mejor futuro para nuestras hijas también, para Exactamente, nosotros y para nuestros para hijos. las que vienen detrás. Exacto. Así es. Y bueno, Isa, yo te quería agradecer de verdad muchísimo tu tiempo y tu apertura siempre. Yo sé que este es un tema súper personal, súper íntimo, como vos decís, y delicado también de tratar. Em, y nada, yo voy a dejar aquí los enlaces también para tu libro, que es un libro de trabajo, precisamente para que uno también pueda tomar esta responsabilidad sobre su propia sanación y ser líder de tu proceso, porque Sí, solamente uno lo puede hacer. Uno exacto. no lo puede hacer por los hijos, uno no puede sanar por el marido, uno solo puede sanar por Me uno. Y le encanta. agradezco también a todas las que nos escuchan, a todas las que han llegado hasta acá y las esperamos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Ana Salgado-US y a la Isa, ¿dónde te encuentran, Isa? Trendy, pero nos pueden buscar en los 7 de tu vida. Así, @ los 7 de tu vida. Sí, y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Chao, hasta la próxima.